Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con mi esposa Yolanda. Y para esta nueva serie vamos a hablar del poder de la sangre de Jesús. La sangre es muy importante. La sangre es muy importante porque tenemos primero un Dios de pactos y vemos que la sangre siempre es parte de grandes pactos, ¿verdad? Hay muchos pactos, no solamente en la Biblia, sino en el mundo hay muchos pactos de sangre. Entonces la sangre es muy importante. También, si vamos a la Biblia, vemos que la sangre es tan importante para Dios que se menciona unas 700 veces en la Biblia. Entonces sí encontramos la sangre en la Biblia muchísimo. David se refirió a la sangre incorruptible, por ejemplo, mientras Pedro hablaba de la sangre preciosa. Y Juan escribió sobre el poder vencedor de la sangre. Entonces vemos que la sangre de Jesús nos provee realmente un poder muy especial para poder vivir en victoria en nuestra vida. Podemos clamar a la sangre, vamos a ver muchísimas cosas acerca de la sangre. La sangre tiene muchísimo poder, por ejemplo, para vivir la redención, vivir en compañerismo con Dios, un poder para sanidad, poder para protección, poder para autoridad sobre el diablo. Entonces es muy importante saber cosas, tener revelación acerca de lo que la sangre puede hacer en la vida cristiana. Es parte de nuestra vida, es parte de lo que tenemos que conocer, es parte de algo que tenemos que usar también y saber por qué hubo este derramamiento de sangre. Bueno, porque hubo los primeros sacrificios de sangre, si nos acordamos de Éxodo, donde realmente empezó esto. Obviamente hubo sacrificios antes con Abraham, con Noé, con Abel, Caín. Entonces, eso es algo que empieza desde el inicio, la verdad, desde el inicio de la humanidad. Entonces, vamos a ver acerca de estos sacrificios, etcétera. ¿Cuántos realmente de nosotros sabemos qué tan profundo es el poder de la sangre y todo lo que puede proporcionar, ¿verdad? Y ¿cuántos de nosotros usamos la sangre y la aplicamos a todos nuestros días mientras estamos aquí en la tierra? Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, las palabras la sangre están realmente todo el tiempo ahí. Los sacrificios de Abel, de Noé, de Isaac, el cordero de la Pascua, la entrega de la ley, todos llegaron a pasar, pero no sin sangre. Todo se hizo con sangre. Y quiero empezar con esta cita de Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, ¿qué vemos aquí? La sangre representa algo, representa limpieza, purificación, también representa el arreglo de un asunto, obviamente un asunto importante, que es redimirnos, pagar por toda estos pecados, toda esta separación que toda la humanidad tuvo con Dios, y Jesús tuvo que venir a hacer el sacrificio final. Pero hasta que Él llegó, hubo realmente una serie, una tradición
de sacrificios que permitía que Dios podía todavía obrar y hablar al pueblo a través de sus profetas, de sus reyes, de sus sacerdotes, ¿no? Entonces la sangre está de manera continua en toda la historia de la humanidad, empezando con los primeros, ¿no? Abraham ¿cómo se llama? Abel, Caín, Noé, etcétera. Después todo el pueblo judío, desde el Éxodo, que empezaba a hacer sacrificios muy importantes, porque cubrían el pecado de la humanidad, ¿no? Y Jesús vino a cerrar esto, obviamente perfeccionando todo esto y limpiándonos de toda maldad, de todo pecado. Entonces, esta sangre vemos que sí tiene un poder para conectarnos con Dios y permitir que Dios obre en la tierra a favor de la humanidad. Dios, vamos ahí, Dios es amor. Y vamos a ver que la mayor expresión de su amor hacia nosotros es la sangre de Jesús, ¿no? Este amor permite cubrir todas las necesidades que el hombre ha tenido o tendrá una vez. Y cada vez que aplicamos la sangre, vamos a experimentar algo. Vamos a experimentar un derramamiento del amor de Dios hacia nosotros. Y es el amor a través de la sangre lo que ha creado realmente una barrera entre cada uno de nosotros y las obras del diablo. Es algo que nos ha separado realmente del diablo, del mundo de las tinieblas, del mundo de la maldad, y es realmente lo que nos permite después despegar en una vida diferente, una vida nueva, una vida donde recibimos una gran libertad, ¿verdad? Una gran victoria, porque esta sangre derramada en la cruz nos regaló la victoria que Jesús obtuvo por nosotros, deshaciendo todas las obras de Satanás y quitándole su poder. Yo creo que es algo que no se puede entender con la mente natural. Es algo que no tiene, como diríamos, ni pies ni cabeza en lo natural. Es inexplicable en lo natural. Ajá. No podemos decir, es que no entiendo. Nunca vamos a entender. Nunca vamos a entender porque es un acto soberano, es un acto que viene de la decisión de la mente de Dios para rescatar a la humanidad. Y ahí es donde es una de las formas en donde podemos detectar esa diferencia entre la mente humana y la mente de Dios. Sí. Tampoco podemos entender, y nunca lo vamos a hacer en esta tierra, nunca vamos a entender la creación, por ejemplo. ¿Cómo fue la creación? ¿Y por qué el hombre fue hecho de tierra? Ajá. ¿Y por qué sopló el Espíritu Santo en tierra? Y todas estas cosas que son inexplicables para la mente humana. Claro. Y yo creo que sí es bien importante decir que las cosas de Dios no se entienden, se creen, claro, y se obedecen. Así es. Y en el decidir creer y en el decidir obedecer es donde podríamos avivar ese poder del que estás hablando que hay en la sangre. A ver, si yo decido que la Biblia es la palabra de Dios, porque eso es lo que la Biblia dice. Sí. Si yo decido, porque es una decisión, yo puedo decidir no creer en la Biblia. Claro. Yo puedo decidir que lo que dice la Biblia son cuentos, son historias, sí, pero que, ¿cómo un hombre pudo haber sido tragado por una ballena y vivir? Sí, claro. ¿No? ¿Cómo se pudo abrir el Mar Rojo? O sea, cuando nos vamos a querer
entender la Biblia con la lógica humana, nunca lo vamos a lograr. No, nos perdemos ahí. Dios no es un Dios que se entiende, Dios es un Dios que se decide creer en Él. Si yo decido creer en la misma Biblia me va a explicar pasajes que se refieren a principios espirituales, a principios sobrenaturales, Sí, a principios de cómo funciona el reino de Dios, que yo no conozco, claro. porque el reino de Dios no está en lo natural. Ujú. Entonces yo tengo que empezar a abrir mi espíritu para entender las cosas espirituales o para tener revelación de las cosas espirituales. Así es. ¿Qué es tener revelación de las cosas espirituales? No hay una lógica natural mental que me lo va a explicar, pero sí hay una revelación, un sentir, que sabes que eso es una verdad. Sí, Y cuando decidimos rendirnos a esa revelación, es donde nuestra vida espiritual, que ya está dentro de nosotros, empieza a entender estos conceptos que se nos empiezan a hacer naturales. sí, Ah, sí, claro, esto es así. Ya ni me lo cuestiono, claro. porque nuestro espíritu está empezando a operar en el reino de Dios, que es espiritual. Exacto. Y mi mente se va callando en el mundo natural. Entonces, cosas como la sangre, Ujú, cosas como decir, la vida está en la sangre, ujú. no lo vamos a entender, Sí, claro. pero lo vamos a recibir, vamos a tener esa revelación de que la vida está en la sangre y que la sangre tiene todo que ver con principios espirituales de la redención. Estamos hablando Sí, claro. principalmente de la Por redención. supuesto. Por supuesto. Y que hay todo un historial en el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos de sacrificios de sangre Ujú. que nos llevan a principios espirituales que se aplican en el Nuevo Testamento. Sí. Son Por figuras solamente. tipos y sombras Sí. de lo que es, no tenían el efecto Ujú. Ah, no. que tienen ahora, pero tenían un efecto de obediencia. Sí. Y por el corazón de obediencia a los principios del Antiguo Testamento, Dios operaba en misericordia en todos ellos y Sí. se les contaba por justicia. Es el Exacto. mismo principio que vemos con Abraham. Sí. Su obediencia le fue contada por justicia. Así es. Entonces, todo eso es un tipo que nos va a llevar al momento del derramamiento de sangre en la cruz, que es ese parteaguas Ujú. Sí. entre los tipos y sombras que nos vinieron enseñando Ujú. durante todos estos años, Anunciando. ¿Verdad? anunciando, enseñando por qué era importante, cómo se hacía, y todo tiene un fondo espiritual Sí. Claro. que se refleja en la muerte de Cristo y ahora sí, ya no en un tipo y sombra, sino ya en un efecto de poder espiritual en el Nuevo Testamento, que es lo que si antes nos cubría, Ajá. ahora nos redime, Sí. ahora nos rescata, Nos ahora limpia. nos da nueva vida, ahora nos limpia, Sí. ahora nos empodera, ahora podemos clamar a esa sangre y tenemos una referencia tremenda Ujú. cuando en Génesis habla de que la sangre de Caín habla, De Abel. de Abel habla por, Así. la obra de Caín. Ujú. Entonces la sangre habla, Sí. Por supuesto. habló durante todo el Antiguo Testamento, pero también habla hoy y sigue hablando. Y ahí es donde nosotros podemos entender por qué hay que clamar a la sangre. Sí, es que, claro. Claro. Es todo un tema Es muy profundo. fascinante, Ese es- muy profundo, Exacto. pero entender que es importante pedirle a Dios, dame la revelación, ¿no? Sí.
para Señor, aprovecharla. exacto. Ujú. Dame la revelación del impacto que hizo tu sangre. Sí, En mi mente no lo entiendo, pero tú dame esa revelación a mi espíritu, sí, exacto. que yo pueda valorar tu sangre, Sí, que yo pueda aplicar tu sangre. ¿Cómo la puedo aplicar? ¿Cuándo la puedo aplicar? ¿Cómo la puedo aplicar? ¿Qué quiere decir aplicar la sangre de Cristo? exacto. Dame revelación para aprovechar esa bendición y no desperdiciar, por decir de alguna manera, ¿no? Sí, porque si no lo valoras, no vas a poder recibir los beneficios que hay. Y hay muchísimos beneficios Ujú. cuando hay revelación de la sangre de Cristo. De hecho, ese es el propósito de esta serie, es empezar a explicar y a revelar lo que realmente se hizo en la cruz y todo el camino de esta sangre que vemos aparecer en el Antiguo Testamento y por última vez finalmente en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Verdad? Entonces, hablando de la revelación de lo que la sangre puede hacer, Andrew Murray escribió esto. Dice, de todas las gloriosas cosas que la sangre significa, esta es una de las más gloriosas. Su sangre es el signo, la medida, sí, la impartición del amor de Dios. Dar, como decías, ¿no? La vida está en la sangre. Cuando das tú hasta la última gota de sangre, das absolutamente toda tu vida por una causa. La causa de Jesús era reconciliar la humanidad con el Padre, rescatarnos del dominio, ¿no? de Satanás sobre nosotros. Y él no dudó en pagar con el precio más alto que era su propia vida. Y la verdad, para todos nosotros que éramos enemigos. La Sí, verdad, eso está tremendo, el mundo estaba ocupado en muchas tremendo. otras cosas que de buscar a Dios. Claro. Estaban inventando sus religiones, estaban manejando sus vidas como querían, habían puesto sus leyes y se habían olvidado muchos de las leyes de los 10 mandamientos o de la Ujú, ley de Moisés. ujú, Estaban viviendo a su manera. ujú. Y a pesar de todo esto, es ahí donde vemos, como dice Murray, la, el enorme amor que Dios tiene para su creación, para cada uno de nosotros. Vamos a hacer un sacrificio de sangre que va a redimir absolutamente todo. Y Jesús tuvo que abandonar su deidad, venir como un hombre y empezar a sufrir para que nosotros podamos dejar de sufrir, dejar de estar atormentado por un demonio, dejar de vivir bajo una opresión, de tantas cosas Claro. que existían. Tener la revelación, ese pasaje que dice que derramó hasta la última gota Sí, de sangre, si nosotros empezamos a tener esta revelación de el significado de que la vida está en la sangre y Jesús como hombre derramó hasta la última gota de ujú. sangre, quiere decir que ya no pudo haber hecho más, No, que en esa última gotita de sangre sí, es donde podemos unir el pasaje que dice consumado es. claro, O sea, ya claro, no hay nada más que hacer. sí, Toda mi vida, o sea, hablando Jesús, la derramé para darte vida a ti. sí. Ese es el significado, ese es el entendimiento que debemos de tener del concepto de por qué Jesús tuvo que derramar su sangre, Claro. por qué tuvo que perder hasta la última gota de su sangre. Pues por una razón sencilla, había hecho un pacto con el hombre, un pacto de sangre con el hombre, y se tenía que pagar la deuda de nosotros. Y se hizo pues a través de esto, a través de su sangre derramada. Y está bien descrito ahí en Juan,
que dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿No? Y después sigue que vienen los soldados y dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y después agua. Ya cuando llegó el agua, ya no había sangre en este cuerpo. Entonces, pudo decir consumado es porque probablemente tenía todavía una gota de sangre, ¿no? Y utilizó esta pequeña sangre que le quedaba para declarar su victoria y se fue. Y el soldado vino a confirmar, el pacto está perfecto. Mira, ya no hay sangre ahí, salió la última gota y ahorita es pura agua. ¿No? Perfecto. No, hasta el soldado romano fue utilizado por Dios para confirmarnos que Jesús dio toda su vida. Bien, pues hasta aquí llegamos para este primer programa. Vamos a seguir enseñando acerca del poder de la sangre de Jesús. Mientras, suscríbanse al canal para estar enterados de todo lo que producimos. Y recuerdan, siempre en victoria.